Ya vamos a entrar, o estamos terminando el noveno mes del año. Fuera bueno que hiciéramos un autoexamen minucioso, profundo, de de nuestro trabajo, de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, cómo nos hemos desplazado, qué hemos hecho por el bien, por la obra de Dios. Es importante, porque a ti y a mí Dios nos llamó para algo, o nos está llamando para algo. No somos figuras decorativas, no. La gracia divina nos ha alcanzado, no para que nosotros seamos figuras decorativas en la iglesia, sino para que cumplamos un deber basado en la gratitud, en el amor. Por eso estamos aquí. Dios nos ha llamado para que proyectemos este mensaje de fe, de esperanza. El mensaje lleva como título Dinamismo espiritual. Dinamismo espiritual. Dinamismo es acción, es actividad, es hacer, proyectar, lanzarse. La palabra de Dios nos narra de hombres y mujeres que fueron muy dinámicos, muy usados por el Espíritu de Dios. Cuando leemos la historia de Ruth, no era una ancianita, era una muchacha que se convierte al pueblo de Dios, comparte, pero llegó la suerte no grata de quedar viuda muy joven y un panorama sombrío, doloroso, triste, porque su suegra era viuda, su concuña era viuda y ella viuda. Murió el jefe de la casa o el señor de la casa, murieron los dos hijos y ahora tres mujeres viudas, dos jóvenes y una mayor. Pero vemos a una Ruth expresando su dinamismo. No me ruegues que te dejes, que me apartes de ti. Eso no va a suceder porque tu pueblo será mi pueblo. Pese a las situaciones, tu Dios será mi Dios. Donde tú vivas, viviré yo. Y donde tú murieres, también ahí voy a estar. Cuánta fortaleza espiritual, cuánta acción. Y la vemos acompañando a Noemí, a su suegra, con un rumbo que ella no conoce, no sabe, un pueblo que ella nunca ha estado por allá. Sin embargo, cuando llegó a los campos de Israel, ¿dónde vemos a Ruth? ¿Cómo la vemos? Una joven aburrida, dormilona, haragana. No, vemos a una Ruth trabajando. Sabía espigar, sabía cosechar, la Biblia no lo dice, pero ella estaba trabajando en esos campos. Y trabajando llegó la bendición de Dios. Llegó la bendición de Dios para una mujer dinámica, para una mujer de acción.
Sus palabras expresaban una mujer de acción. Su vivencia expresaba una mujer de acción. Qué lindo es tener a nuestro lado, tener entre las familias personas así, positivas, bonitas. Qué lindo es esto. Y cuando hablamos de David, del joven David, qué cosa más linda. Cuando Dios ordenó a Samuel para que ungiera a un hijo de Isaí de los 8 que tenía, Dios no le dijo a Samuel, ve y unge uno de los 8, sino ve a ungir a casa de Isaí y unge uno de sus hijos. Samuel, obediente, llegó. Cuando miró el primero, muy elegante, pensó que era ese. Dios lo reprende, lo llama, le enseña, y él fue prudente y cuidadoso, y pasaron 7 hijos y ninguno de ellos fue. Dijo Samuel, mas ninguno de estos, se acabaron los mozos. Dijo Jexé, queda el menor que está pastoreando las ovejas. Qué frase más bonita. Queda el menor que no está allá de vago metido en un lugar, no, que está trabajando, que está pastoreando. Un joven dinámico. Hay que traerlo porque no podemos sentarnos a la mesa hasta que no llegue este joven. Cuando llegó, Dios le habló. Úngelo, es ese. Qué bendición. Lo ungió. Y como el espíritu malo atormentaba a Saúl, le dijeron que se buscara un joven, a un hombre que supiera tocar el arpa. Mira qué clase de joven, ya sabía tocar el arpa. Era músico. Y dijeron los siervos de Saúl, nosotros hemos visto así y así a un hombre, un joven, que hace esto y esto. Lo mandó a buscar. Y después Saúl le mandó a decir a Isaí, déjeme a tu hijo aquí conmigo porque me es útil. Vio el dinamismo del joven tocando arpa, su conducta, todo correcto. En una de esas regresó a pastorear las ovejas y el papá le dijo, ve a ver a tus hermanos cómo están en la batalla, porque habían 3 hermanos en la batalla, en la guerra. Y cuando él fue cumpliendo la orden de su padre, se encontró que en el valle famoso del Alcornoque estaba Goliat desafiando los escuadrones de Israel. Y él se encendió, no soportó, pues era un hombre de dinamismo, de mucha acción. Y podemos decir que comenzaron a decirle que quien pueda vencer a Goliat, se le hará su casa franca, la casa de su familia, tendrá tantas cosas y va a ser yerno del rey. Y así le decían. Sus hermanos no les gustó, se encendieron en enojo. Pero él lo llevaron ante Saúl y le dijo, yo pelearé contra ese hombre. Era un gigante, él era un joven. Lo vistieron, no pudo, y le dice, voy. Y cuando enfrentó a Goliat, Goliat estaba equivocado. Lo tuvo en poco, pero iba a enfrentar a un joven dinámico, de acción.
Y Dios le gusta usar a los hombres de acción por su obra. ¿Y qué podemos decir? Corrieron, se enfrentaron, sacó la piedra y la lanzó y quedó clavada en la frente del gigante. Cayó el gigante, usó la misma espada, cortó la cabeza. Y vemos a un David siendo homenajeado. ¿Cómo cantaban las mujeres? Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Cuánta gloria, cuánta bendición. Se quitó el oprobio que tenía Israel en aquel famoso valle del Alcornoque, que pudo haber sido una historia triste en ese valle. Sin embargo, fue una historia bonita, de gloria, de bendiciones, porque se presentó un joven de dinamismo, de acción, que no creía en las fronteras ni en las costas, se lanzaba y logró la victoria. Y vemos a un David escribiendo salmos, canciones espirituales. Vemos a un David peleando, batallando. Cuando llega a ser rey, no se fue a sentar en el escritorio y desde allí dar órdenes nada más. Es el hombre que lo veíamos en la guerra y tuvieron que prohibirle salir a la guerra. ¿Por qué le prohibieron? Porque no se pagara la lámpara de Israel. Amén. Era hombre dinámico, de acción. Y Dios lo había llamado y estaba aquí escribiendo una historia que aún los judíos después decían, hijo de David. Qué cosa más bonita. Dinamismo espiritual. El que inició esta obra en Cuba, Ernest William Seller, era un hombre dinámico, de acción, un hombre que no se quedaba en la casa, sino que iba al campo de guerra a trabajar, a luchar, a predicar. Daddy John. Cuando vemos la historia del apóstol Pablo, ¿qué podemos pensar? Antes de convertirse, vivía en acción, trayendo cartas para esto, para llevar preso en acción. Pero cuando Dios en el camino de Damasco lo convierte, se volvió un instrumento fino en las manos de Dios. Fino. ¡Qué bendición! Y vemos a un Pablo entonces orando por los enfermos, hasta por los muertos, orando, predicando, ya sea en Filipo, ya sea en Tesalónica, ya sea en Galacia, ya sea en Éfeso, ya sea viajando hacia España. Cuánto trabajo, cuánta acción, cuánta vida espiritual. Y escribiendo cartas para la iglesia de Corinto, para la iglesia de Roma, para la iglesia de Galacia, para Timoteo, para Tito. Qué dinamismo espiritual. Qué bendición. No era el hombre recogido, allá metidito, engavetado. No, era el hombre de acción. A Panamá llegó allá por la década del 60 o 50, que diga, un hermano llamado Arturo Rangel Sosa, que llegó a ser apóstol de nuestra iglesia. Pero cuando uno recorre las provincias y los pueblos de Panamá, ya sea en los campos y en las montañas, cualquiera le menciona al señor, como decían en Panamá, al señor Arturo Rangel. Yo soy testigo de que estuve sobre el río Tuira, el río más grande de Panamá, ya para las montañas donde el río es pequeñito, en un pueblo conocido Yape. Y en ese pueblo Yape estuvo Arturo Rangel muchos años antes.
¡Qué bendición! Por eso ganaban almas, porque había mucha acción. No había carro, algunas veces ni bicicletas, y a veces no había ni dinero, pero había dinamismo espiritual, había acción, se sentían. No olvido nunca la sanidad divina que se habla de Arturo. Llegó y un señor le dijo que orara por su esposa que estaba enferma, que otros religiosos habían orado. Él no oró en el momento. Él dijo, dentro de 3 días vengo. Y al tercer día llegó todavía en ayuno de 3 días. Y aquel hombre miró el rostro de Rangel como el rostro de un ángel. Era el hombre dinámico que enfrentaba, que se sometía y logró la gran victoria de esa la sanidad divina, y la mujer aquella sanó. Gloria a Dios. Nuestra iglesia ha tenido tiempos de mucha dinámica, de mucha acción. No olvidamos aquellos tiempos que cuando amanecía era hora devocional, a las 12 hora devocional, a la puesta del sol hora devocional, lunes y jueves ayuno, viernes, tercer viernes del mes y el primero, y también los miércoles ayuno. Se amaba el ayuno. Se amaba los avivamientos en las calles, en los parques, recorridos. Cuánta obra más linda. Al amanecer, a bañarse, lavar, planchar la ropa, lavarla, y a las 7 estar con su Biblia, mensajeros y heraldos, hacia la calle, todos los días. Que Dios nos ayude. Dinamismo espiritual. La iglesia debe ser conocida por su dinamismo espiritual. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y nos permita crecer. Cristo nos dice en San Juan 9:4, me conviene obrar mientras el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Llega la noche, llega la tarde, el cansancio, la vejez, cuando ya no se puede. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. No podemos engavetarnos si todavía no es tiempo. Que Dios nos, que su Santo Espíritu nos oriente, porque el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros es de acción, es de dinamismo. Como dice en Génesis 1, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. No dice que estaba quieto, dormido o soñoliento. No, se movía. Que ese espíritu se mueva dentro de nosotros y nosotros permitamos realizar la obra, orando por los enfermos, predicando la palabra, dando un estudio bíblico, un avivamiento, haciendo la obra bendita de Dios. Hay cosas lindas y bonitas que podemos hacer, pero nunca será como la obra de Dios, la obra espiritual. Queremos ganar almas, pero queremos a la vez estar sentados. No, hay que salir a recibir el sol y el agua. Dinamismo espiritual. Que nada nos detenga. Que Dios nos ayude. Todo es acción, mucha acción en el nombre de Jesús. Como dice Cristo, conviéneme obrar. Esto no sucede por suceder, sino para que se manifieste la obra de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude y nos permita ser una iglesia de mucho dinamismo espiritual. Dios nos bendiga.